Y después de transpirar, y después de tocar y cantar, y antes por favor de que la noche deje paso al día, antes de la soledad, antes de que se abra la ciudad, déjame llevarte allí donde no van las melodías, donde el mundo es de 42 minutos de las 2 de la tarde. Era menester comenzar con este tremendo tema de Ella está en Cargoya, que le da nombre al libro que vamos a presentar en una de nuestras secciones favoritas, que es Lectura Recomendada. Además, en la voz no solamente del frontman, del líder de la banda, sino del autor de Donde no van las melodías, que se convierte en libro. Lo tenemos ya en nuestra sala de reunión, sentado cómodo, espero, en el diván, a Rodrigo Manigot. Rodrigo, querido, Emilio y Juano, te saludamos. ¿Cómo va? Bienvenido a otra galaxia. Qué bueno estar en otra galaxia, che. No hay COVID, ¿no? Acá no hay nada, acá vamos flotando. No. Está bueno, podemos Libre. Hablar, viste, libremente, sin barbijo. Qué buena onda. ¿Cómo andás, Rodri? No, qué buena onda usted. Che, muy contento acá en casa, bueno, con un ojo en el noticiero y otro en la vida. Sí, total. Bueno, vos sabés que recién arrancaba con eso. Yo estoy como bastante movilizado, mis viejos que pasaron los 70 ya. Ayer vacunaron a mi madre, yo ayer, viste, tuve un momento medio raro porque fue justo en el medio del programa. Bueno, y una de mis hermanas compartía esto, que la veía muy angustiada, y que decía, hay que decirle a los viejos que apaguen un poco la tele, porque en la última visita, viste, lo encontró sobre todo a papá con, viste, Crónica TN, lo meten a palo con, claro, 20.000 casos récord y qué sé yo, y uno tiene que convivir con sus propias angustias más toda esta situación, viste, venenosa e invisible. Sí, bueno, no puedo agregar mucho. La verdad es que bueno, es un momento, vamos a decirlo con todas las palabras, del orto, ¿no? Sí, total, es un momento de mierda, ¿cierto? Por eso, por suerte, nosotros encendemos la radio, ¿viste? Y desde acá tratamos de proponer un universo paralelo. Bueno, viste, uno se arma, la música es un universo paralelo, y ni que hablar, me parece hay pocos universos más paralelos que la literatura, que los libros, que la lectura, que la escritura, ¿no? O sea, sí. Ahí estaba recién terminando un cuento nuevo y bueno, y uno, no me parece casual que me haya puesto a escribir mi primer libro en pandemia, porque creo que tiene muchísimo que ver con esto de inventarse otros mundos para salir del mundo este, ¿no? Sí, total, y que aquello de introspectivo que tanto se habló, que fue absolutamente real, creo que todos hicimos en algún momento como una búsqueda para adentro y nos encontramos con un montón de cosas. Pero la literatura, creo que, y el sentarse a escribir, que merece mucho esfuerzo, más allá de que a veces fluye y otras veces uno está un poco como más en una búsqueda, también ha servido tal vez para eso, ¿no? Este tiempo, como para encontrarse. Y vos proponés, Rodri, en tu libro, bueno, un poco el camino de la banda. Yo sé que salió en noviembre, lamentablemente, debo reconocer y ser sumamente transparente con vos, todavía no lo tengo, pero ya me entusiasmó la idea de difundirlo y decir, yo quiero leerlo y quiero que me cuente él de qué se trata esto. Bueno, vamos a hablar con Vicky Ronzano y La Crujía, que el libro se está, por suerte, vendiendo bastante bien. Y ha tenido muy lindas reseñas, sobre todo de, bueno, gente conocida, pero sobre todo de gente que no conozco y que lo ha recomendado, gente muy prestigiosa, así que, bueno, en ese sentido estoy muy contento porque le llegó, digamos, tiene buenas críticas, pero también le llegó mucho a la gente de a pie, digamos, ¿no? Claro. Era un poco mi doble objetivo, ¿no? Tratar de hacer algo. A mí me gusta el arte popular, pero con cierta sofisticación, digamos. Claro. Me gusta ese mix. Y el libro es una idea de Matías Bauzo. Matías me había pedido que escribiera sobre el primer disco de la banda y íbamos a trabajar para una colección que estaba saliendo, donde los escritores o los músicos escribían sobre algún objeto artístico, digamos, sobre algún libro, algún disco. Y me dijo, ¿por qué no aprovechás de escribir sobre tu primer disco? Pero a mí me pareció que, además de que era muy autorreferencial, me parecía que tampoco tenía tanto atractivo para mí narrar ese primer disco. Me pareció mucho más interesante poder contar lo que fue para mí, para mis compañeros, ser músico en los años 90 y
en la primera década del siglo, ¿no? Cómo pudimos sostener un proyecto colectivo pese a los obstáculos externos y los propios, ¿no? Yo creo que ese eso me parece que es lo que hizo más atractivo y sanguíneo el libro, ¿no? Está contado desde la experiencia, pero está contado en forma literaria, no son simples anécdotas, sino que le he intentado dar un giro, utilizar toda mi formación literaria, que es de muchos años, de escritura. Bueno, me puse el cuerpo ahí, y creo que es interesante porque bueno, cuenta lo que en general no se cuenta, ¿viste cómo son las carreras artísticas? En general uno publicita lo mejor y esconde los horrores, los desaciertos. Total. Y bueno, traté de ser honesto y de contar mis vivencias, obviamente tratando de ser lo menos concesivo posible conmigo mismo, y también, bueno, quizás marcar a la gente que por ahí me rodeó y que en algún momento me hizo daño o nos hizo daño, por ahí sin saberlo, a veces sabiéndolo, a veces no. Bueno, traté de ir al grano y al hueso y contar lo que a mí me parecía que era más interesante contar, y bueno, por eso creo que el libro está circulando bien y bueno, estoy muy contento. Sí, Rodrigo, si bien, o sea, letras, te sentabas, escribías, obviamente, ligado a la música, el ejercicio de escribir, pero más allá de la letra de una canción, más allá de una melodía, más allá de la música en sí, ¿era algo recurrente que venías haciendo a lo largo de tu vida, o en un momento también te sentaste y decir, bueno, che, pará, esto no es una letra, le tengo que dar justamente ese giro que vos decías, porque lo estoy pensando en modo libro, que tal vez no es lo mismo? El ejercicio, por lo menos, de sentarte, de escribir, es algo, obviamente, que seguramente ya lo tenías, pero ¿notaste ahí un cambio al momento de focalizar en formato libro? Bueno, sí, es un cambio importante. Uno va sufriendo muchas transformaciones, ¿viste? O sea, yo al principio, yo iba a la facultad de comunicación, quería ser periodista, y yo ya tenía un vínculo fuerte con la lectura y con la escritura. Después empecé a cantar de pedo, fui a cantar covers un verano y terminé teniendo un grupo. Y ese grupo un día dejamos de hacer covers después de muchos problemas internos y discusiones, y empezamos a hacer nuestras canciones. Y ahí empecé a escribir las letras. Y ahí tengo un amigo con el que en algún momento me distancié en la vida, pero que siempre le voy a agradecer, que fue Ariel, un músico, que me dijo, che, los temas que haces están buenas las melodías, pero las letras son flojas. Me parece que tenés que leer. Y me dio ese gran consejo. Y a partir de ahí empecé a leer mucha literatura, compulsivamente, como hago toda en la vida. Es una característica mía, ¿viste? Sí. Y después de muchos años de lectura y de hasta algunos intentos poéticos, de escribir poesía y de, por supuesto, escribir las letras de canciones, en un momento yo tenía 30 años y dije, bueno, ahora quiero escribir literatura porque era lo que me encantaba hacer, que era leer. E intenté, y bueno, ahí tuve un primer momento iniciático de intentar escribir. Escribí mucha ficción durante 10, 12 años. En algún momento llevé esa ficción a varios lugares y nunca pasaba nada, y hasta que en un momento entré en una parálisis total. Y después empecé a escribir en un taller literario. Alguien me pasó mi libro Enterrado de Mauro Libertela, que era la muerte del padre de Mauro, Héctor Libertela, pero contada en forma muy cruda, y nada, y ahí dejé la ficción de lado, salí de la parálisis y entré en una cosa catártica de escritura. Pero sí, o sea, hace 20 años que le vengo dando vuelta al asunto. Lo que pasa es que al principio escribía sobre Floresta, yo vivo en Castelar, el bar en toda mi vida era la Tarzán, y escribía sobre el bar La Coruña. O sea, había montado mi literatura, humilde literatura, en una zona que yo no conocía. Y bueno, en algún momento fue como que para muchos escritores en todo el mundo, me parece que esta posibilidad de empezar a escribir sobre la vida propia, me parece que fue una especie de liberación. Claro. Que para la ficción hay que tener mucha imaginación, hay que pensar bien las tramas, componer.
Me parece Sí, no, total. Vos sabés que pienso, Rodri, también que en un poco el relato que haces, hay como justamente, ¿no? En las letras generalmente del rock and roll que hablan mucho de eso, del barrio, de las costumbres, de los consumos, hay una cosa también que se le ha, lamentablemente, digo, ¿no? Como etiquetado, y sobre todo vos hablaste de lo particular que ha sido ser rockero en los 90, digo también con el diario de hoy, con toda una generación que después en el 2001 se encontró con la cabeza rota por lo que sucedía, pero en toda esa encaminada, y en esto de ponerte a repasar tu historia, eso de no ser condescendiente, encontrar cierta incomodidad o no caer en esa cuestión egocentrista o onanista del rockero que se tira flores y dice, bueno, yo soy parte del jet set y entonces me llevo al mundo por delante. Debe haber tenido de todo. Bueno, sí, es muy parecido a todo lo que acabas de sintetizar, ¿no? Yo tengo ese problema de la síntesis, pero... No te creas que yo tampoco, igual trato de ser concreto para no aburrir. No, bueno, a mí me hizo muy bien escribir este libro. Me hizo muy bien escribir el primero. Tengo una primera novela familiar que no me animo a sacar por miedo a los terceros, porque es el gran quilombo de escribir autobiográficamente, es involucrarse a terceros y poder lastimar a la gente. Claro. Obvio. ¿Querés? Sí. Entonces, si yo leo a los grandes referentes de la escritura autobiográfica, como pueden ser en este momento Náugar o Carrera, han tenido unos quilombos infernales. Sí. También. Y si no tenés la opción de cambiar nombres y emular profesiones que no correspondían, pero se parecían. Sí, pero el tío sigue sabiendo que estás hablando de él. El tío lee el cuento y te estás refiriendo a mí. Es un verdadero quilombo. De hecho, el otro día presenté mi libro y escribí algo para la presentación que me gustó mucho. Sobre la presentación del libro, la primera presentación del libro que fui en mi vida fue la de mi abuelo. Entonces escribí sobre mi abuelo y fue hermoso el texto, fue un momento muy emocionante. El otro día lo colgué en Facebook, tenía unas puteadas, me llamaron mis tíos, guarda que estaba nombrando, yo me acordaba que un amigo de mi tío, y fue a la presentación de mi abuelo, pero medio de compromiso, y hacía chistes verdes sexuales, rompía las pelotas, y conté eso, que no me pareció, me llamó mi tío indignado, que cómo exponía tanto a los otros. Mirá, nada que ver. Yo no lo pensé, no lo sentí así, pero bueno, ese gran quilombo. Pero más allá de eso, disfruté mucho la escritura de este libro, y a mí me parece que a mí me gusta ser honesto conmigo mismo, ¿no? A veces soy demasiado honesto, pero me parece que está bueno, y fueron años de mucho aprendizaje. A mí me parece que el libro es un lindo laburo sobre sostener los proyectos colectivos, ¿viste? Me parece que ese es los sueños, o como se le diga, o los proyectos, las esperanzas de un grupo de flacos que tuvimos 1000 ocasiones para romper todo y no lo rompimos. Y me parece que eso es lo que vale la pena del libro. Interesante escucharte. Y a propósito de eso, Rodrigo, que decís aprendizaje y demás, camino recorrido, lejos y corriéndonos, ¿no?, de este libro para que lo lean las bandas que están empezando, porque aprenderán, qué sé yo, que cada uno haga su camino, si sirve el libro, bienvenido sea. Pero digo, más allá de eso, ¿qué encontrás, ya sea en la historia de ustedes, tuya y de la banda, en bandas que se han cruzado también en todos estos años en el camino de la música, camarines, shows, recitales y demás, esto de tocar para 10 personas, de repente pasar a telonear a Ringo Starr, digo, todas esas cuestiones que pasan, ¿por dónde crees que puede ir las distintas cosas que van pasando en las bandas que terminan afectándola fuerte? ¿Por dónde te crees que puede llegar a pasar eso? Porque si nos vamos a la década del 60 hasta ahora, más o menos, siempre son más o menos las mismas cosas. No va, y como que parece que no va a cambiar, pero digo, ¿por dónde crees que va vos? Excesos, creérsela demasiado, golpearse la cabeza y no poder bajar a tierra. Yo, en eso, Diego Guedes me decía, un escritor y periodista, me decía, hicieron un libro de autoayuda para los músicos. Yo creo que los músicos se pueden sentir identificados, pero no es esa la idea, porque es esto que vos decías. Yo creo que cada banda, y más como está ahora cambiando todo, o sea,
la industria de los 90 era una cosa, ser independiente en los 90 era una cosa, ahora es otra. Ahora estar en la industria no implica que no seas independiente en un montón de decisiones que tenés que tomar. Es un tema complejísimo. Sí, me parece que el libro de lo que va es... yo creo que cuando vos las cosas no te funcionan bien, pensás que nunca más vas a poder salir de ese lugar. Me parece que eso es lo que yo percibí. Nosotros teníamos una pelea muy fuerte con nosotros mismos para tratar de errar lo menos posible, porque teníamos 30 y pico de años, ya teníamos casi todos familias, pibes. Claro. Había mucho menos margen de error que a los 20. A los 20 haces cualquiera, total, llegás a tu casa y tenés la comida que compró mamá. Obvio. ¿Entendés? Claro. Sí. Después ya yo quería retratar un poco eso, ¿no? La entrada al mundo adulto de los rockeros, que somos medio nene de papá, y salir al mundo real, a tener trabajos horribles para poder seguir bancando ese proyecto. Me parece que pasó un poco por tratar de... Nosotros todo el tiempo vimos, desde el comienzo, desde el primer show, y eso está marcado. Bueno, yo siempre me enojo con pobre Romina Sanelato, la periodista escritora, que dijo que mi libro era una biografía loser, pero yo no siento que sea loser. Nosotros teníamos muchas cosas de errores, cometíamos muchos errores, pero nosotros de entrada supimos que esto podía funcionar mejor. Claro. Teníamos una gran bala, o sea, que nos podía ir bien. Lo supimos desde el primer show, desde el primer ensayo lo supimos. Entonces, sí. El libro es un recorrido para tratar de evitar los errores, de no repetir errores que habíamos cometido en los años 90. Hay mucho de eso, y me parece que eso es lo más interesante, digamos. Claro. Pero yo siempre fui con un ojo puesto en los errores, pero también en los aciertos. Nosotros en 2004 hicimos 2 trastiendas repletas con 700 personas. Incluso metíamos más gente en 2004 que ahora, si me apuras, en la trastienda, ¿viste? Claro. Sí, claro. Entonces, nosotros teníamos todo el tiempo las dos cuestiones muy presentes. Teníamos el camino de por dónde teníamos que ir y por dónde no. Claro, había 2 puertas para elegir. Yo quiero aprovecharte en estos minutos que me quedan, 1 minuto me queda hasta las 3, porque con esto que decís y un poco todo este año que pasamos y un poco que estamos viviendo la segunda temporada de esta serie, así de casualidad me engancho un vivo entre Fer Ruiz Díaz con Aristimuño, que claramente tienen ellos un vínculo cercano, pero hablaban de algo que vos recién en tu relato me hiciste acordar, y que decían como esta cuestión de la etiqueta del rock, ¿no? Siempre cuando se dice que algo tiene carácter o tiene experiencia o digamos, vas a sentar a alguien al lado que la tiene lunga, es este tiene rock o esta tiene rock. Y lo que decía Fer, que me pareció oportuno, y también como va cambiando la historia del propio rockero, decía, yo ahora le tengo que bajar una a mi hijo, y hay un montón de cosas que le tengo que decir cómo es el mundo del rock, que no tiene tanto de esa cosa del imaginario colectivo donde está todo bien, todos nos vamos a tirar de un 9º piso y vamos a salir indemnes. No, hay pocos casos y te la podés recontra reponer. Por eso también digo, en el resultado, en esta lectura que yo prometo hacer, porque aparte tengo ganas, imagino que me encontraré con esos contrastes, ¿no? Es eso todo el tiempo, por eso hablo de los obstáculos del país, que claro. Siempre, a 2 o 3 años se arma algún quilombito nuevo, Sí. pero también los propios. Total. En mi caso hablé de mi propio obstáculo, por más que tuvimos muchos quilombos, y por ahí no en los primeros años, sino en los posteriores, porque peleas todo el tiempo para tener cierto éxito, y cuando te llega te desconfigura también, ¿viste? Claro. Y eso que nosotros no nos llenamos River ni nada, pero una mínima dosis de éxito también te cambia la cabeza, y eso nos pasó y lo sufrimos. Pero bueno, no sé si ese libro lo quiero contar. Está perfecto, veremos entonces qué sucede. Es el más interesante. Sí, Ese es el más interesante, Rodrigo, la segunda parte esa. Sí, bueno, lo que pasa es que, insisto, por ahí hubo declives muy grandes, pero bueno, a mí no me asusta. Yo, de mí no tengo problema en contar todo, ¿viste? Me parece que... Claro. Porque además todo se sabe. Lo que vos ocultás, o crees que ocultás, el vecino enfrente ya lo sabe. Para mí es así. Por ahí hay gente que se desayuna, sí. pero... Sí. O lo intuye bien,
más allá de que puede haber mucho prejuicio sobre algunas cosas, pensaba conceptualmente en otra cosa que hablé hace un tiempo con un gran amigo que es Lucio De Caro, cantante de Nikita, que él me decía en un momento, me decía, Emi, lo que pasa y lo que es un contraste también duro es entender que tu público crece también. Entonces se modifica la del vivo, que en el vivo es donde me siento justamente así, me siento pleno y empezaba a cambiar, justo era como el quiebre, ¿no? Estamos todos más o menos entre los 30 y pico, 40, y es así, pibe, familia, ya no hay tanto tiempo, hacerse cargo de la tribu, hay algo que también el tiempo trae. Es eso, bueno, también creo que está mucho lo de los trabajos, porque yo decidí en algún punto seguir siendo músico siempre y seguir leyendo y escribiendo mucho, y para eso me agarraba laburos horribles, malísimos, mal pagos. Claro. Sufría el capitalismo salvaje. Opresor total. Bueno, lo hacía para tener tiempo. Había subrayado en un libro de Cortázar, en Rayuela, una frase de Oliveira que decía, un buen laburo es ese que te da mucho tiempo libre. Excelente. Bueno, se trata de eso. Sí, en algún momento yo soñaba con eso, que me paguen con tiempo. Va a ser a veces mucho más saludable. Un placer conocerte, Rodri. Encantadísimo de esta charla, por tu tiempo, sobre todo. Te agradezco. No, les agradezco. A mí me encanta hablar y de todas estas cosas, te imaginás. Y realmente fueron muy gentiles y muy macanudos. Y bueno, ojalá que puedan entrarle a donde no van las melodías, porque creo que está bueno. Bueno, sí, así va a ser, y después cuando todo esto se acomode, si tenemos también la oportunidad, te venís para la radio, sería bárbaro. Te mando un fuertísimo abrazo. Abrazo a ustedes, muchachos. Chao, Rodrigo. Gracias. Vamos todavía, ahí va. Rodrigo Manigot.